Hola, soy Karina Secreto y soy la profesora de Geografía. Este video está destinado a mis alumnos de cuarto año de la educación secundaria. Como ustedes sabrán, desde que comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio, venimos realizando una serie de actividades en formato virtual. Hoy creo que es el momento de detenernos a profundizar algunos de los conceptos más importantes que venimos trabajando y que además estructuran todo el desarrollo de la materia a lo largo del ciclo escolar. Ustedes saben que nosotros trabajamos con la geografía mundial. Por eso es importante primeramente definir qué consideramos geografía. La geografía surgió como la palabra lo dice, como geotierra, grafía, descripción. Hubo un momento en la historia de la humanidad, o muchos momentos, en los cuales la descripción de lo que existía en el planeta Tierra fue fundamental. Y esa fue la tarea que desarrolló la geografía. Actualmente, la geografía estudia el espacio geográfico. ¿Cómo se construye ese espacio geográfico? Bueno, las sociedades, para satisfacer sus necesidades, valoran elementos del ambiente, a los cuales van a convertir en recursos naturales. En definitiva, los recursos naturales son simplemente elementos que se encuentran en el ambiente que la sociedad considera de alto valor para satisfacer algún tipo de necesidad. Para poder apropiarse de esos recursos naturales y satisfacer sus necesidades, la sociedad construye, destruye y transforma el territorio y también a la misma sociedad. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Que si yo observo en la naturaleza y determino que hay un elemento que satisface una necesidad, por ejemplo, podemos tomar el caso del coltán. El coltán, hasta hace unas décadas, era un mineral exótico que se encontraba en un 80% en un lugar bastante remoto para la sociedad occidental, que es el centro de África. En el este de la República Democrática del Congo se encuentra el 80% de las reservas de coltán a nivel mundial. El coltán era, como les dije recién, un mineral exótico de interés nada más que para aquellos fanáticos o estudiosos de los minerales. Sin embargo, hace unas 2 décadas se descubrió que era un muy buen conductor de la electricidad y por lo tanto que podía ayudar a almacenar energía en las baterías de los dispositivos electrónicos, por ejemplo, los celulares. Esto convirtió al coltán en un recurso natural altamente valorado por las empresas internacionales. Es decir, que lo que antes no era un recurso, en un momento determinado, porque satisface ciertas necesidades, se convirtió en un recurso natural muy valorado. Por eso muchas veces nos preguntamos, ¿los recursos naturales son naturales o podríamos decir que son sociales? Algo que hoy es un recurso, mañana puede dejar de serlo. Y algo que hoy no es un recurso, mañana lo puede ser. Entonces, ¿qué hace la sociedad cuando se apropia de los recursos naturales? Construye, destruye, transforma, no solo formas materiales, por ejemplo, puede construir un puente, puede destruir una montaña, puede transformar un bosque en un campo de cultivo, sino que también construye, destruye y transforma construcciones sociales. Por ejemplo, podemos pensar en los distintos oficios como una forma de entender qué construcciones sociales se van dando a lo largo de la apropiación de un recurso y cuáles son las relaciones entre los distintos sectores sociales que están relacionados con el aprovechamiento de ese recurso. Por ejemplo, en el caso del coltán, las comunidades que viven en el este de la República Democrática del Congo, tribus que en algunos casos tienen conflictos entre ellas, se vieron involucradas en un conflicto a nivel mundial que se llamó la Guerra del Coltán. Lo que sucedió con el coltán fue que la República Democrática del Congo no pudo controlar el territorio y un país vecino, que es Ruanda, aprovechó toda esta situación para a través de grupos armados apropiarse del recurso, poniendo a trabajar en las minas de coltán
a las poblaciones que viven en esa zona de la República Democrática del Congo. En este caso, los más damnificados fueron los niños, que son utilizados para meterse dentro de los pequeños orificios por los cuales se extrae el coltán. Cuando esos chicos crecen y ya no pueden realizar esa tarea, son utilizados como fuerza armada de las distintas guerrillas. La paradoja de toda esta situación es que, siendo República Democrática del Congo el país con la mayor reserva de coltán del planeta, el principal exportador mundial de coltán es Ruanda, que no posee ese recurso en su territorio, sino que lo obtiene a través del contrabando. Todo esto con la complicidad de ¿quiénes? Con la complicidad de las empresas fabricantes de dispositivos y con la complicidad de los organismos internacionales. Si bien Naciones Unidas ha puesto una lista negra donde ha incluido a las empresas fabricantes de, por ejemplo, celulares que compran coltán contrabandeado a Ruanda, sin embargo, la apropiación ilegal del coltán por parte de Ruanda sigue existiendo. Todo esto que nosotros estamos hablando nos está diciendo que en todo el proceso de apropiación de los recursos naturales hay quienes se perjudican y quienes se benefician. Nosotros vamos a focalizar nuestra materia precisamente en este conflicto, en el conflicto entre los que se benefician con la apropiación de un recurso y los que pagan las consecuencias, por ejemplo, ambientales, sociales, políticas o económicas. Por eso decimos, la geografía estudia el espacio geográfico. Ese espacio geográfico es un espacio socialmente construido. Es producto de todo un proceso histórico y es no solamente cambiante, sino también conflictivo, porque en él se encuentran o chocan los distintos intereses de los sectores sociales. Por lo tanto, la geografía que nosotros vamos a estudiar vamos a diferenciar entre lo que no vamos a hacer y lo que sí vamos a intentar hacer. La geografía que nosotros vamos a desarrollar durante el año no describe lugares, salvo que sea absolutamente necesario la descripción de características para entender la problemática que estamos trabajando. No memoriza más allá de lo absolutamente necesario. Algunos de ustedes han pensado que geografía mundial va a ser una materia en la cual se van a tener que aprender los nombres de todos los países y las capitales del mundo, o el nombre de todos los ríos o los lagos, o saber datos de población que pueden encontrar tranquilamente en la web. Nosotros en geografía vamos a proponernos no memorizar, sino analizar, interpretar y explicar procesos. Por eso decimos que la geografía nos va a ayudar a comprender, ¿sí?, a través de la diferenciación, de la comparación, vamos a tratar de comprender las problemáticas más importantes de nuestro mundo actual. Ya dijimos que la geografía no es más la ciencia de la Tierra. Hoy tenemos otras disciplinas que estudian la Tierra, por ejemplo, la geología, la geofísica, la geomorfología, la climatología, etc. Sí, la geografía va a ser la ciencia de las sociedades y su relación con el ambiente. Por lo tanto, yo considero y espero que la geografía no les sea aburrida, sino que les sea una asignatura fascinante, que les resulte compleja y que ustedes tengan en claro que lo que nosotros estamos hablando hoy en geografía, mañana puede ser totalmente diferente. Y por último, cuando realicen las actividades, no van a encontrar la respuesta en Google. Algunos de ustedes han realizado actividades y trataron de encontrar en Internet las respuestas a las preguntas que hacemos. En realidad, la respuesta a las preguntas que nos vamos a hacer en geografía van a ser elaboradas por ustedes, tomando en cuenta los múltiples aspectos que cada una de las problemáticas nos vaya presentando. Recién decíamos, la sociedad se relaciona con el ambiente. Y cuando decíamos que la sociedad se relaciona con el ambiente, decíamos que la sociedad en el ambiente encuentra elementos que valoriza y convierte en recursos naturales. Por eso la pregunta que nos convoca ahora es, ¿qué encuentra la sociedad en el ambiente? La sociedad encuentra recursos naturales, pero también encuentra limitaciones que la naturaleza va imponiendo a la acción de la sociedad. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que
la naturaleza limita el asentamiento de poblaciones en ciertos lugares a través de, por ejemplo, el clima del lugar o a través de fenómenos meteorológicos, uno muchas veces se escucha en los medios de comunicación decir la naturaleza nos está poniendo un freno, la naturaleza se enojó con nosotros. Hay dinámicas naturales que hacen que no todo se pueda dar en todos los lugares. Por ejemplo, sabemos que en la zona del continente antártico existen depósitos de minerales muy valiosos, por ejemplo, oro, petróleo, y sin embargo no podemos todavía como sociedades acceder a esos recursos, apropiarnos de esos recursos por las limitaciones que la naturaleza nos está imponiendo. También podemos encontrar en el ambiente restos de construcciones anteriores, es decir, en algún momento la sociedad necesitó construir ciertas formas materiales para poder apropiarse de ciertos recursos. Por ejemplo, un puente, por ejemplo, un edificio, por ejemplo, una ruta. Y esas construcciones van a condicionar lo que haga la sociedad en el momento actual. Nosotros tuvimos un caso muy claro en la ciudad de 9 de julio con la construcción de la vía que llamamos la vía de la Trocha, que hace más de 70 años que no funciona. Sin embargo, cuando uno observa 9 de julio se da cuenta que de la Plaza Belgrano hacia el área de la Rotonda, la ciudad creció muchas cuadras. Sin embargo, de la Plaza Belgrano hacia la zona de la Vía de la Trocha, la edificación de la ciudad tuvo un freno, que fue ese terraplén de la vía. Hoy hemos resignificado ese espacio y lo hemos transformado no en una barrera, sino en un área de encuentro, en un paseo donde se concentra la salida de muchos de ustedes, de muchos de los jóvenes. También en el ambiente, la sociedad va a querer accionar, va a querer apropiarse de esos recursos. ¿Con qué intencionalidad? ¿Con qué interés? Muchas veces los intereses individuales o de grupos muy minoritarios están por encima de los intereses de la mayor parte de la población. Nosotros en nuestro país muchas veces vemos reclamos de comunidades en el norte, por ejemplo, que están reclamando que se vayan las empresas mineras. ¿Por qué? Porque hay un sector minoritario de la población que se va a beneficiar con esa actividad, pero las consecuencias ambientales de la apropiación de esos recursos la va a pagar la sociedad en su totalidad. Por eso nos preguntamos, ¿qué pasa con las consecuencias de la apropiación de los recursos? Nosotros permanentemente nos estamos quejando de las consecuencias del calentamiento global. Ese calentamiento global provocado por una actividad económica absolutamente depredatoria del ambiente, lo pagamos entre todos, cuando ha beneficiado a un porcentaje muy pequeño de la población mundial. Es decir, que lo que estamos planteando es que la geografía nos da herramientas para entender nuestro mundo. Pero ¿cómo es nuestro mundo? Uno podría pensar que nuestro mundo es inmenso, que está muy poblado. Algunos creen todavía, y eso lo vamos a desmistificar a lo largo de la materia, que vamos hacia una explosión de población, que el planeta ya no da para más, que no puede soportar más población y que la población no para de crecer. Vemos que nuestro mundo está lleno de países y de sociedades que son diferentes, pero a su vez comparten características en común. Básicamente, nuestra materia se centra en el concepto de que vivimos en un mundo absolutamente desigual. Diferenciemos desigualdad de diferencia o de diversidad. La diversidad, la diferencia es positiva. La desigualdad es lo que marca las posibilidades entre las personas. Tenemos un mundo de ricos cada vez más ricos, con pobres cada vez más pobres. De 7.000 millones de personas que habitan el planeta, 1.000 millones de personas pasan hambre, cuando se están produciendo alimentos para el doble de esa cantidad de población. Todos los días vemos cómo se tiran toneladas y toneladas de alimento a nivel mundial, mientras hay poblaciones que carecen de la alimentación más básica, que pasan hambre y que mueren de hambre. Aparte podemos hablar también de la desnutrición, pero lo extremo, que es la muerte por hambruna, sigue existiendo en el planeta.
Hay 900 millones de personas que no tienen acceso al agua potable. Hoy que estamos con una pandemia de coronavirus, donde el lavado de manos es fundamental, tenemos 900 millones de personas a nivel mundial que no tienen acceso al agua. Es grave y esa cantidad de personas se distribuyen a lo largo del mundo. Si bien la mayor parte está concentrada en ciertos países, en todos los países tenemos el problema del agua. Estos días fue noticia en nuestro país, en plena ciudad autónoma de Buenos Aires, la falta de agua en una de las villas más importantes del país, que es la Villa 31. 2.600 millones de personas no tienen instalaciones sanitarias apropiadas. Es decir, sus desechos cloacales, en muchos casos, son tirados a la misma vía pública en los barrios marginales y en las grandes ciudades de algunos países del tercer mundo, provocando la expansión y la difusión de enfermedades, como ustedes estuvieron viendo en alguno de los trabajos. Sin embargo, uno dice, bueno, estamos en un momento increíble del desarrollo tecnológico de la humanidad. Hemos logrado crear un mundo único, ¿sí? Donde todas las partes están interrelacionadas. Hoy decimos vivimos en un mundo globalizado. Ahora la pregunta es, ¿todos tenemos la misma participación en este mundo global? Observen la figura que tienen a su izquierda. Un señor comiéndose el mundo y tirándole las migajas a otra persona que está pidiendo alimentos. Esa es la situación en nuestro mundo, la desigualdad cada vez más acentuada. Entonces, hemos venido trabajando un concepto que en geografía es fundamental para entender el planeta hoy. Es el concepto de globalización. Si ustedes entran en Wikipedia, algunos lo hicieron, porque en una de las preguntas nos preguntábamos, bueno, ¿qué características le dan los textos a la globalización? Algunos copiaron esta definición de Wikipedia, que está muy bien hecha, pero que no deja de ser un montón de palabras que no nos dejan profundizar en el sentido real de la globalización. ¿Sí? Acá dice que la globalización es un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a escala mundial, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados sociales y a través de una serie de transformaciones sociales y políticas que les brindan un carácter global. Y sigue explicando. Bueno, detengámonos un poco en esto. La globalización es un proceso. Eso significa que la globalización tiene un inicio, un desarrollo y quizás, no lo sabemos, tenga un final. Podemos diferenciar en ese proceso distintas etapas. Los autores que trabajan sobre la globalización nos dicen, la globalización comenzó con el descubrimiento de América y continúa hasta hoy. En uno de los textos que estuvimos trabajando hablaba de la necesidad de una nueva etapa, una nueva ola de globalización, donde ya la mirada esté puesta en reducir las emisiones de carbono, en parar el calentamiento global, en frenar el cambio climático, en disminuir las desigualdades. Pero la globalización es un proceso que lleva siglos, que se aceleró con el desarrollo de Internet, que nos permitió, y ahora lo vamos a ver, la instantaneidad en la comunicación, la fluidez, etcétera, etcétera. En lo económico, la globalización significó el éxito de un modelo que es el capitalismo neoliberal. El capitalismo neoliberal está basado en la economía de mercado, donde todo pareciera ajustarse a las leyes de la oferta y la demanda, donde existe la propiedad individual, donde los mercados, las finanzas, son las que marcan la agenda a nivel mundial y donde pareciera que los intereses que tienen que ver con lo social quedan relegados a si dan los números de la economía. Este capitalismo neoliberal habla de las libertades individuales y muchas veces las libertades individuales parecieran estar
por encima del bien social. Es el caso de, por ejemplo, los movimientos que hemos visto con respecto a las restricciones en la circulación de las personas en los distintos países por el coronavirus. Ustedes fíjense que hay países, como en Estados Unidos, donde la población salió a reclamar que el hecho de que las obligaran a estar en su casa estaba cercenando sus libertades individuales, a pesar de que los gobiernos están explicando claramente que el hecho de que las personas estén en aislamiento tiene que ver con evitar la propagación del virus. Bueno, algunas personas consideran que esa decisión del gobierno de su país cercena o corta sus libertades individuales, como si su bienestar o su pensamiento individual estuviera por encima de lo que interesa socialmente. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que desde el punto de vista económico, la globalización en lo que se ha basado en la importancia cada vez mayor de las empresas transnacionales. Hoy hay empresas que tienen mucho más poder y mucho más capital que muchos países del planeta. Es el caso de las grandes corporaciones, ¿sí?, que ustedes en la mayoría de los casos, por ejemplo, conocen a Microsoft o a los grandes bancos, que pueden influir muchísimo en las políticas de los países. Desde el punto de vista tecnológico, la globalización actual se basa en el desarrollo de las TIC, lo que nosotros llamamos las tecnologías de la información y la comunicación. Todo lo que tiene que ver con la conectividad es una característica propia de esta etapa de globalización. También, bueno, acá yo les puse la automatización y la robótica y la inteligencia artificial. El desarrollo tecnológico se pensó en los comienzos que iba a achicar las diferencias. En realidad, lo que ha hecho es acentuarlas aún más. Desde el punto de vista político, lo que nosotros encontramos, un poco recién lo hablamos, es la existencia de estados neoliberales. Todo el tiempo se está discutiendo dentro de los estados el tema de dejar todo al accionar privado, que es mejor privatizar todo, que es mejor que el Estado no tenga demasiada participación. Hoy estamos viendo con la crisis que ha provocado el COVID-19 que necesitamos un Estado que nos permita a los distintos habitantes del planeta cierto grado de cuidado, cierto grado de igualdad. En lo político, como decíamos antes, se reivindican las libertades individuales. Existen normas que exceden a los estados que se llaman normas supranacionales. Una norma a destacar es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí?, como norma que está por encima, como haciendo como un manto al mundo en su totalidad. Y la importancia de los organismos internacionales. Ustedes habrán escuchado hablar de Naciones Unidas, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, que con tiempo después los vamos a profundizar. Desde el punto de vista social, lo que vemos es una justificación alarmante de la desigualdad. Parece que las personas que son pobres o no tienen acceso a lo más mínimo, algo habrán hecho para merecer lo que les pasa. Vivimos en una sociedad individualista, en una sociedad de consumo sin sentido, consumir por consumir, con productos que tienen una vida útil muy corta. Ustedes fíjense el caso de los celulares. Ustedes hoy compran un celular en 18 cuotas o en 24 cuotas y al año ya ese celular resulta obsoleto. Es más, en muchos casos, al salir de comprar el celular ya salió uno de un modelo superior al que ustedes han comprado. Desde el punto de vista cultural, lo que hemos visto es que hay ciertos parámetros culturales que se están extendiendo al mundo entero. Por ejemplo, el uso de cierta vestimenta, música global, costumbres que se van expandiendo. Nosotros estamos adoptando o hemos adoptado costumbres que no eran propias nuestras, como, por darles un ejemplo, el festejo de Halloween. También, por otro lado, todo esto de
la difusión cultural de ciertas pautas que vienen de los países más poderosos, por ejemplo el caso de Estados Unidos, ha llevado a la revalorización de las minorías, es decir, a una especie de poner nuevamente en valor las características propias de cada cultura y a revalorizar las diferencias. También, desde el punto de vista cultural, nos hemos pasado hacia la digitalización de todos los medios, por ejemplo, el caso del abandono del papel por los formatos digitales y también a la digitalización de datos. Esto también ha dado un gran poder a los medios de comunicación. Ustedes seguramente conocerán el tema de las fake news, es decir, de aquellas noticias falsas que se distribuyen a través de las redes y la importancia de las redes y de los medios de comunicación para crear la supuesta realidad. En definitiva, y para no hacerlo mucho más largo porque nos daría para charlar largo rato, ¿qué conceptos trabajamos en este video? ¿Qué es la geografía? ¿Qué es el espacio geográfico? ¿Qué es un recurso natural? ¿Y qué es la globalización? Espero que el video les haya servido, aunque sea para empezar a clarificar un poco lo que venimos trabajando.